Hola, bienvenidos al curso de Apologética y Filosofía de Religiones. Mi nombre es Jonathan Sánchez. En esta pequeña presentación estaremos analizando la idea filosófica de Dios, pero desde una perspectiva más teológica cristiana. ¿Quién es Dios? Y la idea del Dios de la Biblia. Esta presentación nos ayuda a mejor entender los temas de las próximas semanas. Como mencioné en la presentación anterior, la idea de Dios, o el Dios de la Biblia, sale de una perspectiva bastante platónica. Dios es espíritu, Dios es sobrenatural, va más allá de todo lo creado, crea, sostiene la creación, se revela, tiene atributos, carácter, es personal, quiere relacionarse con nosotros, con nosotras, es santo, es verdad, puro, amor, justicia. Dios está presente. Esto es más que el tiempo y más que el espacio. Dios es y va más allá. Este concepto de la idea de Dios sale directamente de nuestros desarrollos teológicos y filosóficos como pueblo cristiano. En esta presentación veremos algunos detalles de esto. En esta pequeña presentación estaremos hablando de Dios desde la idea de la filosofía o la idea de Dios. Estaremos hablando de el Dios de la Biblia, cómo se revela, cómo se relaciona con la creación y cómo esto afecta los conceptos filosóficos que ya aprendimos hasta este punto. También hablaremos de Dios en términos afirmados y en términos de la negación o afirmación y negación. Esto lo veremos más adelante, el cual también es entendido en la teología como la vía negativa. Y por último también hablaremos de algunas implicaciones prácticas para la aplicación pastoral en nuestras iglesias. Entonces Dios en la Biblia se revela. Partimos de esta idea. En el cristianismo, la doctrina de la revelación es dada de una forma nata al ser humano. Como ya hemos visto de una forma más filosófica general en las presentaciones y las semanas anteriores, la idea de que el ser humano tiene la necesidad innata de conectarse con Dios ya no lo vemos como algo general, sino que lo vemos teológicamente hablando como la necesidad de conectarnos con el Dios revelado en la Escritura. Dios se revela, y esta idea de su revelación y nuestra capacidad de verla y reconocerla nos lleva a creer en el testimonio de la Escritura y de la creación en sí como parte del testimonio de Dios. En otras palabras, porque sabemos que tenemos la necesidad de conectarnos con Dios, una necesidad innata, y esto lo vemos en la palabra de Dios, entonces deducimos de una forma lógica que la revelación de la Biblia viene de Dios y es verdadera. En la Escritura, como ya definimos, lo vemos en su acercamiento a su creación y a su pueblo, ¿verdad? Esto lo vemos a través de toda la metanarrativa de la Escritura. Dios se revela, está pendiente de su creación, está en constante búsqueda de su creación, de su pueblo. Ahora, desde una perspectiva más particular, desde nuestra perspectiva latina, el cual nos separa de otras teologías, ¿verdad? Como la teología latina nos separa de otras, Dios no solo está con su pueblo de una forma general, sino que Dios está con cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, en nuestra lucha diaria. De aquí parte de esta idea de Dios, de este concepto de que Dios está cerca, presente y está con nosotros en nuestra lucha, parte mucho de nuestras teologías, de nuestro entendimiento teológico desde una perspectiva latina. Entonces, en otras palabras, la idea de Dios y de que Dios se revela viene a ser parte de la escritura y la creación y nos lleva a confiar en ella por ese mismo deseo innato que tenemos de conectarnos con Dios y el cual lo vemos siendo descrito y revelado en la escritura misma. De esta forma, sabemos que nuestra creencia en Dios no es algo en vano. Sabemos que lo sabemos y lo entendemos por fe, ¿verdad? Por fe entendemos que nuestra creencia no es falsa, no es ficticia. Lo sabemos y lo conocemos. Pero ahora lo estamos viendo desde una forma filosófica, ¿verdad? Nuestra fe no es ciega, sino que está basada en evidencia.
Está sustentada por la evidencia bíblica y la evidencia de la naturaleza o la creación. Nuestra fe no es en vano, no es vana, es confiable y está basada en la lógica y la evidencia del análisis lógico de lo creado y de nuestro testimonio grabado no solo en la Biblia, en la Escritura, sino que también en las tradiciones de la Iglesia global, estas tradiciones cristianas que vemos día a día. Y esto, por supuesto, está completamente grabado en las tradiciones de la Iglesia. Por otro lado, el Dios de la Biblia sigue siendo para nosotros un Dios que está en constante cambio. Ahora, por cambio, me refiero a la idea de que entendemos a Dios diferente en cada contexto. Y esto es cambiante, esto está siempre en un constante cambio. Como vimos la semana pasada, donde estábamos hablando de la etnografía como una herramienta de estudio y de cómo vemos la etnografía y cómo Dios se revela y interactúa en cada cultura. Esto sigue en constante cambio y está cambiando todo el tiempo. Pero Dios está presente con su pueblo, está ahí con su pueblo. Este entendimiento y esta idea de que Dios está presente nos lleva a buscar mejor explicación de quién es Dios y de cómo Dios vive y interactúa con su pueblo. En nuestras perspectivas latinas, esto lo conocemos bien por el acercamiento que tenemos no solo práctico pastoral en quién es Dios, sino también el acercamiento que tenemos a lo que Dios revela en sí, en cómo trabajamos y vivimos en comunidad. Esto es un concepto latino bastante fuerte en toda nuestra teología. Siguiendo esta misma línea de pensamientos, entonces hay dos formas teológicas de cómo hablar de esto de la idea de Dios, y aquí las vamos a ver un poco más en detalle. Como ya mencionamos, siguiendo la idea del platonicismo, ¿verdad? Como una de las filosofías más predominantes en la Biblia, Pseudo Dionisio Areopagita es un teólogo con un nombre súper complicado. Desarrolla una visión entre una teología afirmada y una teología negativa. Esto lo vamos a ver más en detalle. La teología afirmativa parte de los efectos de Dios en la creación y le considera como omninominado o Dios que está revelado en su creación. Dios es todo aquello que podemos ver y sentir en la creación y dentro del mundo revelado. Claro está, obviamente que esto tiene algunos límites, pero lo importante para esta pequeña presentación es saber que la creación en sí es una teofanía que revela a Dios. Este concepto lo vemos en muchos pasajes bíblicos, como en los Salmos, por ejemplo, o incluso en los Evangelios y en otros pasajes del Antiguo Testamento. Por otro lado, ¿verdad? Existe la manera de ver a Dios de una forma negativa o de lo que Dios no es. Y esto lo voy a explicar. Esto asciende por el camino de la negación hacia el infinito e innominado, que se eleva sobre todo determinante, positivo y negativo. En otras palabras, Dios es aquello que no es en lo palpable. Le voy a dar algunos ejemplos para entender esto mejor. Por ejemplo, Dios no es odio. Dios no es odio. Es una negación. Dios no es odio. Por lo tanto, Dios tiene que ser amor, porque el amor es lo opuesto o lo negado al odio. ¿Me explico? De la misma forma podemos decir, Dios no es muerte, por lo tanto, Dios es vida, porque Dios no es muerte y la vida es lo opuesto a la muerte. Entonces es una vía de cómo referirse a Dios por algo que no es, una vía negativa, ¿verdad? Y esto también lo vemos en algunas veces, algunos pasajes bíblicos. Y esto nos ayuda mejor a conectar con Dios omnipresente y otro en la oscuridad inefable de la experiencia mística. En otras palabras, este tipo de vía de negación, no solo conocemos a Dios por cómo se revela en su creación, sino que lo conocemos también por lo que no es. Dios no es odio, Dios no es, por ejemplo, muerte, Dios no es injusticia, etc.
Entonces nos revela diferentes conceptos de quién es Dios. Y esto nos ayuda a tener una mejor experiencia mística. Lo que quiere decir esto es que Dios nos da la oportunidad de conectar con Él en la adoración, en la oración, en las experiencias personales que tenemos con Dios y en las experiencias que tenemos con Dios en nuestras comunidades. Entonces, de esta forma podemos ver los dos diferentes tipos de acercamientos teológicos de cómo entendemos la idea de Dios. Entonces, claro está que después de ver esta pequeña presentación, la pregunta que sale es, ¿cómo mejor aplicamos estos conceptos en nuestra labor pastoral? Que es en realidad lo importante de toda esta clase y de todas las diferentes presentaciones y conceptos que estamos aprendiendo. Bueno, primero es importante porque estos conceptos de Dios, específicamente desde la idea de Dios, el Dios de la Biblia, como se revela en su palabra, es importante porque nos ayuda a estar mejor preparados para la defensa de nuestra fe. Como la Biblia nos exhorta, ¿verdad?, a estar preparados en tiempo y fuera de tiempo para defender nuestra fe, para defender lo que creemos. Y entonces podemos decir desde una forma filosófica, consistente, lógica, de que nuestra fe no es algo que es en vano, sino que utilizando todos los conceptos filosóficos que hemos aprendido hasta ahora, podemos ver que nuestra fe es consistente con lo que vemos y entendemos que Dios es y cómo se revela en su palabra y de cómo Dios continúa siendo y estando en conexión con nosotros y su creación. Por otro lado, por supuesto, este concepto nos ayuda también y nos sirve como punto de partida o punto de entrada para demostrar cómo Dios continúa preocupado por su creación y cómo continúa demostrándonos su amor y su justicia. Esto es súper importante y desde nuestra perspectiva latina es muy importante porque nos ayuda a mejor entender no solo quién es Dios y cómo lógicamente nuestra fe está fundada en un Dios revelado, en un Dios que nos ama, sino de que nos ayuda a mejor entender y demostrar el amor que Dios tiene para con nosotros, para con toda la creación, y de cómo podemos ser agentes de amor y justicia para un mundo que lo necesita. Entonces, para una aplicación práctica pastoral, este concepto de la idea de Dios desde la Biblia es importantísimo porque nos ayuda a mejor entender y a mejor desarrollar ministerios que sean puertas de entrada a el amor y la justicia de Dios para con el mundo. Y por supuesto, como siempre terminamos nuestras presentaciones, a manera de reflexión solamente quiero que pienses por favor en la siguiente pregunta. Ahora que has visto todos estos conceptos filosóficos y cómo estos aplican de una forma práctica en nuestras eclesiologías, y no solo eso, sino que nos ayuda a estar mejor preparados a defender nuestra fe, el cual vamos a ver pasos un poco más específicos en las próximas semanas. Entonces la pregunta clave es esta: ¿cómo la idea de Dios que es revelado en la Escritura puede ser mejor articulada desde nuestros contextos? Y cómo esta idea nos ayuda a estar mejor preparados para la defensa de nuestra fe, no solo en nuestros ministerios, sino en nuestras vidas personales también. Y de cómo esto nos ayuda en nuestros ministerios y en nuestra misión diaria. Más importante que todo, cómo mejor mostramos su amor a un mundo que está programado a recibirlo y que el amor de Dios todavía carece en muchos lugares. Piensa en estas preguntas y recuerda cómo todo lo que aprendemos desde esta perspectiva académica nos lleva a mejor desarrollar nuestra praxis y cómo alcanzamos a los que están a nuestro alrededor. Bendiciones.